Hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos estruja el corazón. Hablamos de los ancianos que están sufriendo de abandono por parte de sus familias, no solo en sus hogares y en sus vidas, sino en momentos vulnerables como en una enfermedad en un hospital. Se me acercaron profesionales de la salud y me dieron confidencia de primera mano, indicándome que este problema se había agravado. ¿Se imagina usted ir al hospital con una emergencia, pasar varios días con tratamientos, sin ropa y sin ayuda, usted solito, y luego al tener lista la alta, no poder irse de su camilla porque no tiene a dónde ir? Lamentablemente, esto es lo que sufren miles de personas de edad avanzada y Puerto Rico no es la excepción. Es indignante. Queríamos comprobar cuáles son las estadísticas en los hospitales y sobre todo, qué tan común realmente es. Y contactamos al doctor Israel Ayala. Él es el director de ASEM, director de la sala de emergencia del centro médico. Y esto fue lo que le dijo al equipo de Ahí está la verdad. Cuando hablamos de centro médico no estamos hablando solamente de ASEM, estamos hablando de un conglomerado de instituciones todas especializadas, ¿verdad? Y obviamente aquí llegan los pacientes que de una u otra forma los otros hospitales del sistema no pueden tratar. Las personas mayores siempre han estado en la agenda de los sistemas de salud. Sin embargo, en los últimos años se ha visto con más frecuencia. Por supuesto, hay una causa, ¿verdad? Demográfica. La población de Puerto Rico cada vez es mayor, hay menos jóvenes, no solo porque no están naciendo menos niños, sino porque muchos de nuestros jóvenes en edad reproductiva pues han decidido dejar el país. Así que nosotros tenemos una población de adultos mayores y estos pacientes llegan a nosotros por tener accidentes de auto. Ellos todavía, muchos tienen su licencia de conducir, otros están haciendo sus trabajos en la casa, ya están retirados, pero qué sé yo, están limpiando el techo, pierden el balance y se caen, otros se resbalan, entonces llegan por diferentes condiciones. Pero sí, del año 21 al 23, nosotros vimos entre el hospital de trauma, la sala de emergencia y clínicas externas cerca de 91,000 personas mayores de 60 años. De esos 91,000, cerca del 4%, unos 320 y pico de personas estuvieron en esas estadísticas que tú acabas de mencionar, en el que estuvieron un problema para hacer, una vez termine el tratamiento en el hospital, ser dispuestos a sus casas o a algún sitio donde los puedan cuidar. Yo tengo aquí una data desde el 2018 y para el 2018 la cantidad de pacientes que se nos requedaban era un 2%. Y en los últimos 3 años es 4%. O sea que eso es un aumento del 100%. O sea que el patrón es de aumentar, no de disminuir. La mayoría de estas personas tienen un núcleo familiar que no es cercano, sino más bien periférico. Son personas mayores que se mantienen viviendo independientemente cerca de la familia, en un cuarto o en la misma finca, en una casa aparte. O si viven en el núcleo familiar en la misma casa, como se valían por sí mismos, pues entonces la otra familia sigue haciendo su vida, sus trabajos, la familia, los estudios, los muchachos, la escuela. Entonces cuando uno era paciente se valía por sí mismo y resolvía sus asuntos, y aunque ellos le ayudaran con el cuidado y las medicinas y a lo mejor una que otra cita, ahora resulta que está parapléjico, está en una silla de ruedas o está encamado. Y entonces requiere unos cuidados mucho más cercanos que esa familia nos comunica o identifica que no pueden darlo. Y entonces ahí es que entra entonces en el protocolo del Departamento de la Familia para entonces cómo entre los dos sistemas ayudamos al paciente y a la familia.
Ahí vieron ustedes, queridos amigos, dramático, 100% el aumento sobre 320 personas en las salas o en las distintas salas del centro médico que no tenían a dónde ir, no tenían nadie que se ocupara. Esto es dramático y hay una realidad adicional, hay un demográfico aquí en Puerto Rico donde las nuevas generaciones simple y sencillamente han decidido que no van a tener hijos. Y entonces cuando usted sea viejito, ¿quién se va a ocupar de usted? Esto es para pensar. En los últimos 5 años, el abandono de ancianos en hospitales, como dijo el doctor Ayala, se ha duplicado. En una isla donde apenas hay enfermeras, donde apenas hay camillas para atender a los pacientes, muchas de ellas están ocupadas por estos ancianos que quedaron varados, abandonados. Y usted se pregunta, ¿y por qué no se hace nada? ¿No hay ya una ley para proteger del abandono de los ancianos? Pues sí. Pero esta ley no entra en el detalle de hospitales y no impone penalidades de ningún tipo. Es por eso que el representante José Cheito Rivera Madera se dio a la tarea de erradicar un proyecto de ley para atemperarse a los tiempos y proteger a nuestros ancianos. Pero, escuche bien, podría llevar a ese familiar irresponsable o la persona que se haga cargo que no cumpla a la cárcel. ¿Escuchó bien? Vean ustedes. Mira, hace una semana yo tuve un percance médico con mi señora esposa y tuvimos que ir a un hospital en Ponce, al área de emergencia. Cuando estuvimos en emergencia, pues, yo comencé a darme cuenta de la cantidad de personas mayores que llegaban solos al hospital y el tiempo que pasaban, porque por lo que le sucedió a mi esposa, pues tuvimos que estar allí básicamente todo el día. Personas solas, que cuando salían no tenía nadie que los fuera a buscar, que no podían darlos de alta porque no le habían dado medicamentos y ellos llegaron guiando o llegaron caminando o llegaron en PON. Básicamente los llevó un vecino o algo y no se ve a quién entregarse. Entonces yo me levanto y hablo con 2 de los médicos de turno. Me dice el representante, esto es un problema gigante. O sea, nosotros tenemos aquí un paciente que lleva 160 y pico de horas y no sabemos a quién entregarse. Sí, nos dimos a la tarea de buscar legislación sobre el asunto. Encontramos obviamente la ley 121 del 2019, sobre la Carta de Derechos del Envejeciente, pero no se le fijaba a los familiares directamente una primera responsabilidad. ¿Verdad? Estamos enmendando esa ley 121 del 2019, insertando ese artículo para que se tipifique como delito el abandono en hospitales, porque en aquel artículo hablaba de abandono en general, pero no hablaba de abandono en hospitales. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso impone unas penas que vienen desde multa hasta cárcel, hasta 18 meses, 12 meses de cárcel. Establece también que los hogares de cuidado de envejecientes, si llevan el paciente al hospital, tienen que recibirlo de vuelta, ¿verdad? Porque hay muchos de los hogares que lo llevan al hospital, pero después por su condición no lo quieren recibir. Entonces esta ley obliga a que los recibas o que si no ayudes a buscar cómo poder cubrir su necesidad de salud en esos momentos. En caso de que un adulto mayor, una persona de 70 o 80 años, digamos que haya sido, qué sé yo, un padre ausente, pero dentro del registro que tiene que el paciente llenar, según la legislación nueva, para ser admitido en el hospital, su nombre está allí, el hospital se va a comunicar con usted inmediatamente. A ver, de nuevo, la legislación no puede entrar en asuntos personales, la legislación entra en asuntos estrictamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el asunto legal. Así que si hubo algún problema anterior en la familia o algo, por eso establece unos parámetros desde hijo por edad, mayor, menor, ¿verdad?, esposo o esposa, nieto, y hasta algún adulto que se haya hecho a cargo de ese otro adulto en algún momento. Y es importante, ¿verdad? Porque pues nosotros sabemos que en Puerto Rico hay muchas familias disfuncionales, ¿verdad? Y eso puede ser uno de los problemas que estemos viendo ahora, ¿verdad? Que familias que en algún momento se desintegraron, pues tengan a sus adultos mayores abandonados por lo que sea. Pero eso no es excusa, ¿verdad? Los problemas personales no pueden ser excusa para abandonar a un ser humano. Son personas que son nuestros padres, son nuestros abuelos, dieron todo en su vida por nosotros. Entonces,
los vamos a abandonar en el momento que más ellos nos necesitan. Es increíble que tenga que venir el gobierno a decirte a ti cuál es tu rol como hijo, como nieto o como ciudadano, ¿verdad? En un país sobre todo que está envejeciendo. Si el gobernador tiene a su bien firmar esto, yo creo que le estamos dando una herramienta al Departamento de Salud, una herramienta a los hospitales. Wow, esto que nos presenta el representante es muy necesario, pero también me crea preocupación en 3 aspectos. Primero, si es justo que un hijo que fue abandonado cuando era pequeño por un padre irresponsable tenga la responsabilidad económica y de cuidado de ese padre que lo abandonó. Sí es verdad que ese padre está ahora en un momento vulnerable, pero igual su hijo cuando lo abandonó también era vulnerable y sería muy acomodaticio no hacerte cargo toda tu vida de tu hijo y pretender que ese hijo sí sea lo que su papá no fue. Bueno, segundo detalle, vamos a enviar a la cárcel a quizás el único familiar cercano por abandonarlo en el hospital. No resuelves el problema necesariamente, ya que podría no aparecer otra persona al tiempo que lo privas hasta 18 meses de tener a ese familiar. Y aunque no cumpla muy bien con esa responsabilidad, pues lo estás privando. Esto es comparable con un padre que no pague su pensión y lo metemos preso, ¿verdad? Mientras está preso, el menor no recibe el dinero y no se resuelve directamente el problema que lo llevó a la cárcel, ¿no? Este es como el huevo y la gallina, ¿quién vino primero? Y esto me lleva al tercer punto, porque si esto ocurre, la responsabilidad la tendría el próximo en las tablas que ustedes crearon. Y si no hay un familiar cercano, puede ser un adulto que en algún momento se hizo cargo de este anciano, aun cuando no sea familiar. Esto también aplica en el caso de que el anciano ya no tenga familia cercana y un buen samaritano quiera ayudar a su vecino en un momento de enfermedad y en un futuro podría tener la responsabilidad económica y de tiempo con ese anciano, y si no cumple puede recibir multas o terminar en la cárcel por querer ser él en un momento dado buen samaritano, pero no para hacerse cargo de él por lo que reste de vida. Me parece que esto podría causar que vecinos no ayuden a los ancianos en su comunidad y empiecen a mirar hacia el lado, y entonces estemos agravando toda esta situación. Nada, una medida que va a ser radicada y que ciertamente va a requerir un análisis profundo y que se pueden aclarar de alguna forma. Ojalá, pero les recuerdo también cómo está trabajando la Administración Auxiliar para Servicios de Personas de Edad Avanzada este problema de manera actual. Pues nos acercamos a ellos para que nos explicaran y esto fue lo que nos dijeron. El panorama de la población de adultos mayores con las cuales estamos trabajando en nuestra Administración Auxiliar es una de gran importancia. Sabemos que como país a diario tenemos un reto de trabajar con esta población, pero estamos dando la batalla aquí en el Departamento de la Familia. Cabe mencionar y hay que aclarar que la palabra abandono tiene una connotación bastante amplia. Cuando este adulto mayor está en una institución hospitalaria, está protegido. Así que nosotros, a través de un referido que se genera, nosotros entonces en nuestro deber ministerial acudimos a proteger. Mientras sucede, se le da esa evaluación o procede la evaluación, pues ese adulto mayor está protegido en esa institución hospitalaria. Así que ese adulto mayor, mientras esté ahí, es muy lamentable que le podamos llamar abandono porque es una palabra muy fuerte. No así desprotegido. Así que nosotros cuando este referido se genera, ya sea un autorreferido o nos llega sea por una entidad, sea por la misma institución hospitalaria, nosotros acudimos a la institución, generamos una evaluación, procedemos a identificar realmente el servicio que este adulto mayor necesita. ¿Por qué? Porque no todos los adultos mayores tienen una necesidad similar. Y actualmente están sobre los 546 casos que hemos recibido referidos, no así casos. Tenemos que tener claro que un referido es la etapa antes de la evaluación. Tan pronto nosotros entendemos que puede recibir nuestros servicios o ser evaluado, se convierte en un caso. Nuestro personal recibe esa información o ese referido, automáticamente se asigna el caso por una de nuestro personal de supervisión
y el trabajador social o técnico va y visita, evalúa el caso, identifica las necesidades y procedemos a ya sea identificar los colaterales. Es importante mencionar que no todos nuestros adultos mayores están solos o no tienen familias colaterales. A diario podemos decir que atendemos más de 40, 50 casos para servicios de cuidado sustituto, auxiliares en el hogar, servicios de actividades múltiples, los CAMPEA, entre otros servicios. Bueno, y escucharon ustedes la versión del Departamento de la Familia. ¿Están trabajando como es debido? ¿Usted conoce caso? Escríbame normandovalentin@gmail.com. Déjeme saber, porque tal vez el Estado no pueda estar cumpliendo cabalmente con esas responsabilidades. Y yo quiero indagar y profundizar sobre ese particular. El problema de abandono de ancianos en Puerto Rico se nos está yendo de las manos. Hace unos momentos les presenté los aspectos sociales, pero ¿y los económicos? Esta situación no solo afecta a los pacientes, sino también a los hospitales. ¿Cómo se afecta la operación de ellos y quién asume el costo de tener estos pacientes abandonados por días o semanas en unas camas o camillas? El presidente de la Asociación de Hospitales explica. Sí, los abandonos son muy comunes en los hospitales. En este último año, cerca de 900 a 1000 personas fueron abandonadas en los hospitales por periodos cortos o por periodos más largos. Desde el punto de vista del abandono de pacientes, hay muchas circunstancias, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor parte tiene que ver con el familiar. En muchas ocasiones o el familiar no está disponible para atenderlo, o sencillamente no viven en Puerto Rico, o no cuentan con los fondos suficientes, o estaban en un asilo de ancianos anteriormente, lo trajeron al hospital y entonces, pues de ahí se quedó sin la cama en el sitio, y entonces pues no tenemos una manera certera de poder atender el asunto a nivel de poder tener otras alternativas que no sea que se quede en el hospital. Áreas geográficas en Puerto Rico yo creo que es general, ¿verdad? Por circunstancias de población pues se va a dar más quizás en los hospitales de las áreas metropolitanas que lo que se va a dar en algunos otros hospitales, pero en términos generales en todos los hospitales en Puerto Rico tenemos la problemática de pacientes que se han quedado abandonados, por así decirlo, ¿verdad? Y sucede tanto al nivel de los hospitales agudos como a nivel de los hospitales de salud mental, que es importante entender que es generalizado. Pero hemos establecido unos protocolos básicos donde el hospital de primera intención, tan pronto la persona entra a ser hospitalizada, empieza un proceso de planificación de alta. Y ahí es donde nos damos cuenta de los problemas que vamos a tener y empezamos a atenderlo con la familia, con el Departamento de la Familia, o lo empezamos a atender con AMCA, si es salud mental, o con las cortes, a donde vamos con las cortes en muchas ocasiones en auxilio. Pero no hemos sido muy efectivos en lograr que el juez entienda que la solución no es devolverlo a nosotros. Mira, en los aspectos económicos es quizás una de las cosas menos atendidas, ¿verdad? Hablamos del abandono como una situación social, pero económicamente los hospitales sufren mucho. Nosotros tenemos un estimado de que en el año pasado probablemente los hospitales invirtieron sobre $20 millones en atender estos pacientes abandonados sin ningún tipo de reembolso disponible. La inversión no se recupera y entonces el hospital tiene que tirar eso a pérdida, ¿verdad? Porque no tiene otra alternativa. La legislación que se está proponiendo y los asuntos que ya están en ley, pues pudieran ser una ayuda. Pero la realidad es que el gobierno dice que tiene los instrumentos de ley para poder hacerlo ya, pero la realidad es que no se ha encauzado a nadie. Y probablemente las leyes que se puedan hacer, que breguen con la parte punitiva, que es importante que se hagan, tienen un serio problema social en Puerto Rico, porque tú vas a tener finalmente en la cárcel a un montón de familias que no sé si la situación económica de ellos o cuál, porque si es un abandono por descuido, eso debían estar en la cárcel todo el mundo. Pero la parte punitiva yo no sé si va a resolver el problema. Tenemos que mirar otras avenidas, ver qué fondos disponibles hay, qué disponibilidad de nuevas áreas de vivienda se pueden hacer, porque mucho de esto es que la persona no tiene una vivienda o la persona no tiene un familiar que lo atienda. Y entonces, ¿dónde lo vas a llevar?
Señoras y señores, ya escucharon ahí a Jaime Pla de la Asociación de Hospitales y aquí tengo al representante suyo y mío porque yo voy camino también para esa realidad como lo hacemos todos aquí en Puerto Rico. Está conmigo el amigo José Acarón, el director estatal de AARP, que es de las personas retiradas. Hola José, qué bueno verte. Un placer estar aquí contigo siempre. El problema de los abandonos de los ancianos. Dice Jaime Pla que a nivel privado se estima de 900 a 1000 pacientes, periodos cortos, periodos largos. El doctor Ayala en el centro médico hablaba de 325 del 2022 al 2024. ¿Qué me puedes tú decir sobre esta realidad? Mira, esto se veía y se pudo haber previsto. Estamos hablando, yo llevo 20 años en AARP, llevamos 20 años hablando del envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población no hubiera sido un problema si nos hubiéramos preparado y planificado el país para atender ese envejecimiento de la población. Okay. Pero no se hizo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Y así que es bien importante que, siendo el séptimo país más envejecido del mundo. Séptimo en el mundo. Séptimo más envejecido del mundo, wow, donde más del 30% tiene 60 años o más. Y tengo que aclarar, la gente mayor, las personas mayores, muchas están bien funcionales, productivas, y hay otros que tienen su fragilidad, que de ese caso que estamos hablando en este Correcto. momento. No todos son iguales, una población bien heterogénea. Pero hay que atender esas vulnerabilidades de la población que no nos preparamos para hacerlo. Con el agravante ahora del demográfico, donde las generaciones jóvenes, contrario a José y a mí, pues que somos prolíficos y seguimos la palabra de crecer y multiplicados, no quieren tener hijos, ¿no? ¿Cómo eso va a agravar la situación a futuro? Pues mira, va a seguir agravándose porque las poblaciones más jóvenes se han ido y las redes de apoyo y las familias se han reducido. O sea que hay que ahora atender esto desde el aspecto comunitario, porque el gobierno no puede estar en cada casa. Así que tenemos que ver cómo preparamos las comunidades para apoyarnos, para solucionar lo de las redes de apoyo. Pero aquí presentamos un proyecto de ley que quiere ser punitivo y meter preso a los que abandonen o los que no se ocupen o aquel hijo que no se ocupe de su papá y demás. Pues mira, eso hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Y tiene varios asuntos. Primero que nada, el abandono en los hospitales, no está el abandono en el hospital, porque el abandono ya viene desde que la gente está en la casa, desde el hogar. Así que, y yo creo que estábamos diciendo, tenemos que hacer un perfil social de esas personas que son los llamados abandonados para ver con quién fue que llegaron. Pero que si yo vivo solo y mi familia está en Estados Unidos y llego al hospital solo, pues no me abandonaron. Es que no tengo con quién regresar. Así que hay que ver cómo se trata eso. Igualmente te estaba diciendo que en el 2015 se aprobó una ley, la 251, que se llama el CARE Act, que es para que los hospitales, cuando la gente iba al hospital, se apuntara toda la información de quién lo llevaba, quién es el cuidador y quiénes son las personas responsables. ¿Por qué? Porque esas personas había que entonces darle seguimiento, dar la alta, todo el proceso de alta. Mira, Normando ya lo dieron de alta, venlo a buscar. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hace falta? Así es que, y esa ley se aprobó, nunca se ha hecho el reglamento de esa ley y nunca se ha ejecutado. Se aprueba la ley en el 2015 y no hacen el reglamento que es necesario para que entre en vigor. Entonces eso es letra muerta. Es letra muerta. Eso es una ley que pudo haber evitado muchos de los casos que estamos viendo ¿Y por qué ahora. no se hizo el reglamento? ¿Qué te dicen? ¿Qué has averiguado? Oposiciones de sectores de salud. Oposiciones de sectores de salud para no asumir la responsabilidad. Que es correcto. Porque obviamente tú tienes que levantar la data y dar un seguimiento. Porque cuesta mucho ese proceso y el educar al cuidador del proceso de alta y cómo cuidar a su ser querido cuando llegue a la casa para que no se complique y no regrese al hospital. Pero entonces se quejan y escuchamos a Jaime Pla aquí de que esas personas que se están días y semanas en el hospital, les cuesta al hospital también. Eso es correcto. Pues entonces, ¿cómo podemos poner aquí una solución a este asunto, Carón? Mira, hay que sentarse a la mesa a todos los sectores y hablar a cachón quitado, como lo ha dicho mi madre. Y planchar las arrugas. Porque hay veces que nos oponemos a lo que se puede resolver y a prevenir a largo plazo y después nos quejamos porque no se hizo y tengo el problema más grande. Y esa es la historia de nuestro país.
Así que eso es parte de lo que tenemos que hacer y estamos de acuerdo con el protocolo. Es muy importante que estén todas las agencias incluidas. Pero también me estabas diciendo que la procuradora estaba diciendo que ya eso estaba en el Código Civil. Sí, está en el Código Civil, pero debe estar en la Ley 121 del 2019, que es la ley de Carta de Derechos y la Política Pública de Adultos Mayores, para que esté todo en conjunto. Y muchas veces la ley está, pero la difícil es no solamente la ejecución en las agencias, sino la ejecución en las cortes. En los cortes, que los tribunales ejecuten. Los tribunales. Así es que mientras más compacto esté todo en una sola ley, va a ser facilitar el que se ejecute y se tomen las decisiones a nivel... Háblame del demográfico, la población de Puerto Rico, la radiografía en este momento, ¿dónde nos compara? ¿Dónde estamos parados? El 30% de la población tiene más de 60 años en Puerto Rico. 30%. Séptimo país más envejecido del mundo y va a seguir creciendo. Así es que tenemos que repensar el Puerto Rico que conocemos con la nueva realidad demográfica poblacional que tenemos. El problema no es el envejecimiento, el problema es que no hemos hecho lo necesario para atender una realidad desde hace 20 años, 30 años que se sabía, y nos echamos de la vista larga. Y el momento es ahora, porque en noviembre usted y yo vamos a ir a unas urnas a votar por una gente que va a administrar esta isla por los próximos 4 años, y sería más que saludable que pongan en agenda a que se comprometan con ese sector del 30%, que a ellos les encanta buscarlos, van a los encamados para buscar las papeletas y les llenan para que los voten. Pues vayan también cuando los necesiten a darle una ayudita cuando no tengan a alguien que le ayude, porque no sabemos si usted termina también encamado y no tiene una mano que lo pueda ayudar a bañarse, a limpiarse, a asearse y a otras cosas. Acarón, gracias por lo que haces. Siempre. Y gracias por estar aquí disponible. Al regreso, tengo una entrevista sobre un tema que no se puede perder, y luego tenemos en el estudio policías que alegan que han sido engañados cuando les dan un examen que está diseñado para que se cuelguen. ¿Cómo es eso? ¿Qué le hicieron? ¿A qué compañía contratamos con chavo suyo y mío para hacer esta chapucería? Al regresar, se va a enterar.